Bueno, un cordial saludo, bienvenida para todos nuestros oyentes, para cada uno de los seguidores de nuestras redes sociales. Un saludo especial también para aquellas personas que nos escuchan. A través de este medio busco en ti Radio Online, porque recuerda que donde estás no es el final. Continuando con nuestra programación, contamos con la presencia de María Elena Olivares en su segmento Vuélvanse a mí. Así que María Elena, bienvenida, ¿cómo estás? Bien, Jorge, muchísimas gracias. Gracias también por permitirnos este espacio para poder compartir a las personas que en este momento nos vayan a escuchar o ver y más adelante a través de las grabaciones. Bueno, iniciemos entonces con el tema de hoy. Claro que sí, gracias, Jorge. Bueno, el tema de hoy titulado Deja que Dios te enseñe y te hable. ¿Y por qué lo hice? Hace unos días recibí una enseñanza que impactó mi corazón y yo he aprendido durante todo este tiempo que conozco al Señor que Dios puede hablar precisamente. Una de las formas en que nos puede hablar es a través de la predicación, a través de la enseñanza. Él ha establecido maestros, ha establecido evangelistas, ha establecido apóstoles, ha establecido pastores, y que es a través de ellos que nos habla y que nos da una palabra. Pero cuando yo estaba escuchando esta palabra, es verdad, me hizo recordar que si bien es cierto, es una forma en que Dios nos habla, Él que desea hablarnos de una manera más directa y más personal. Él quiere ser el que nos enseñe, Él quiere ser el que nos hable. Entonces, alguna vez escuchaba que muchas veces pensamos que Dios no nos puede hablar a nosotros de manera directa por X circunstancia, pues porque o decimos nos esforzamos, pero no escuchamos su voz, o no le escuchamos a Él, y necesitamos que otra persona nos enseñe y a través de otra persona nos hable. Pero la verdad es que no es cierto, solamente se requiere, como cualquier otra relación, uh, tener una relación íntima con Él, buscarle, realmente buscarle. Y la manera en que más habla y la manera en que más nos enseña es a través de su palabra. Y bueno, voy a tocar esta escritura y que fue lo que dio inicio a este tema, y realmente darme cuenta que si bien es cierto, puedo aprender de alguien, inclusive ahora que es tan común y tan de recibir tantas enseñanzas por todo el internet, por todo lo que se maneja, es tan fácil, tan solo podemos pasar de una predicación a otra, etcétera. Ya ni siquiera nos es necesario estar físicamente. Podemos ser bombardeados por esta enseñanza que es transmitida a través de un ser humano. Entonces ahora es mucho más importante que buscamos o que vayamos hacia el original. Y vamos a dar inicio, dice en Primera de Tesalonicenses 4, 9, 12, que es aquí como empezó esta enseñanza que yo les digo que recibí. Dice, pero acerca del amor fraternal, no tenéis necesidad de que os escriba, porque vosotros mismos habéis aprendido de Dios que os améis unos a otros. Aquí Pablo estaba enseñando, ustedes saben, todas las cartas que escribió Pablo, daba enseñanzas, pero sin embargo, aquí, como yo creo que todos los que de alguna manera hablamos de la palabra de Dios, tenemos que guiarlos o encaminarlos hacia que sea Dios mismo quien les hable o quien les enseñe. Porque aquí lo que está diciendo Pablo es que respecto al amor fraternal de los tesalonicenses, no tenéis necesidad que os escriba, o sea, ya no era necesario que una nueva enseñanza, porque dice, porque vosotros mismos lo han aprendido de Dios, que os améis unos a otros, o sea, el mismo Dios
fue quien se los enseñó, el mismo Dios fue quien los capacitó. Y aquí, entonces, si es Dios quien habla y Dios es quien enseña, ¿cómo lo hace? Lo hace a través de su escritura. A través de la escritura Él nos va transformando, nos va guiando, nos va haciendo conocer el carácter de Dios. ¿Quién es Dios? ¿Cómo es Dios? Por eso les decía, es tan importante que nosotros vayamos hacia Él cuando nosotros abramos las escrituras y le preguntemos, ¿qué quieres tú mostrarnos, Señor, en esta escritura? ¿Qué quieres enseñarnos en este momento con estas palabras tuyas? Y Él lo va a hacer. Quiero detenerme un poquito aquí en este momento para explicarles que Dios habla a nuestro espíritu. Él, digamos que el modo de comunicarse con nosotros es a través de su espíritu, el Espíritu Santo, desde luego, y el Espíritu Santo con nuestro espíritu. No habla a través de nuestra alma, a través de nuestras emociones, a través de nuestro intelecto, a través de nuestra voluntad. Sí es verdad que esa verdad que habla nuestro espíritu, después nosotros podemos expresarla a través de nuestra mente, a través de la inteligencia, a través del uso, por ejemplo, en este caso, de la voz, de las palabras. Pero realmente Él habla al espíritu. Es ahí donde se hace un verdadero, una palabra viva, una palabra que nos cambia, una palabra que nos transforma. Y si se fijan, nosotros estamos conformados por un espíritu, un alma y un cuerpo. Este cambio o estas palabras que transforman, esta enseñanza que cambia, que transforma, que nos trae de muerte a vida, es de adentro hacia afuera. No al revés, o sea, no de afuera hacia adentro. No quiere decir que por lo que nosotros leamos en las escrituras, porque podemos tener conocimiento, pero el conocimiento no transforma, el conocimiento no nos da vida. Inclusive podemos conocer toda la Biblia, podemos saberla, inclusive podemos ser personas eruditas al hablar, al expresarnos, al dar la idea, pero solamente se va a quedar por fuera. Esto no cambia, solamente serán buenas palabras, buenos mensajes, buenas intenciones, pero eso no transforma la vida de las personas. El único que transforma la vida de las personas es Dios, y lo hace a través de su palabra, a través de lo que Él ya quiere darnos a conocer y transformar en nuestras vidas. Entonces, les comentaba aquí que buscando qué era el amor fraternal en las escrituras, porque, bueno, si era el tema, dice que aquí los tesalonicenses no tenían necesidad de que les escriba, porque ellos ya lo habían comprendido. Pero entonces, Señor, poniéndome en el lugar de los tesalonicenses, yo he comprendido qué es el amor fraternal. ¿Cuál es ese amor a que tú te refieres? Y viendo a las escrituras, encontré varias escrituras, pero aquí hay unas dos donde dice actividades, sobre las actividades que se tienen que realizar. Y dice aquí en Romanos 12:10, amaos los unos a los otros con amor fraternal, en cuanto a honra, prefiriéndose los unos a los otros. Entonces aquí habla del amor fraternal, que en cuanto a honra, demos honra a cada uno de nuestros hermanos, prefiriéndole los unos a los otros. Y si se fijan, poniendo atención a esto, por lo menos en mí todavía no lo logro. Dice, gozaos en la esperanza, compartiendo para las necesidades de los santos, bendecir a los que os persigan, gozosos con los que se gozan, unánimes entre vosotros,
No paguéis a nadie mal con mal. Y en Hebreos 13:11 dice, no olvidéis de la hospitalidad. Acordaos de los presos y de los maltratados. Honrosos sean en todos en el matrimonio y el hecho sin mancilla. Sean vuestras costumbres sin avaricia. Acordaos de vuestros pastores. Entonces, si se fijan, aquí hay varias acciones que pueden demostrar cómo está, o sea, cómo manifestamos o cómo demostramos el amor fraternal hacia nuestros hermanos. Sería bueno preguntarles, ¿no? ¿Estoy mostrando amor fraternal a mis hermanos? ¿Estoy mostrando este amor que tú, Señor, ya me enseñaste cómo hacerlo? Pero les repito, realmente quien cambia ese deseo, quien sale de lo profundo de nosotros, es lo que Dios pone en nosotros. Y en 1 Pedro 1:22 dice, habiendo purificado vuestras almas por la obediencia a la verdad, mediante el Espíritu, para el amor fraternal no fingido, amaos unos a otros entrañablemente de corazón puro. Si se fijan, aquí dice que habiendo purificado vuestras almas, o sea, limpiado de odios, de rencores, de envidias, de considerarse superior a los demás. Dice, por la obediencia a la verdad, por esa enseñanza que Dios ha puesto en mi corazón y también ese hablar que que me cambia, que me transforma, dice aquí, mediante el Espíritu. Es el Espíritu Santo quien hace el cambio a mí, en mí. Dice, para el amor fraternal no fingido. No es algo que porque es algo que siento, no es algo que aparento o que demuestro, pero mis pensamientos y mi corazón están muy lejos de lo que estoy mostrando. Por eso dice, no fingido, amaos unos otros entrañablemente de corazón puro. Eso solamente puede hacer cuando Dios transforma nuestro corazón, cuando amamos como Él ama. En 1 Juan 3:14 dice, nosotros sabemos que hemos pasado de muerte a vida en que amamos a los hermanos. Recuerden, antes estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Y Él vino a traer vida. Y vida en abundancia. Y aquí dice, nosotros sabemos que hemos pasado de muerte a vida. O sea, ya no estamos muertos en nuestros delitos y pecados, sino ahora estamos en vida en que amamos a los hermanos. El que no ama a su hermano permanece en muerte. ¡Wow! Entonces, si todavía hay algunas emociones dentro de mi corazón, tendré que estar frente a la palabra de Dios para que Él me muestre que hay que cambiar, que hay que seguir limpiando en mi corazón. En 1 Juan 7, en 1 Juan 4, versículos 7, 8 y 12 dice, amaos, amémonos unos a otros porque el amor es de Dios. Todo aquel que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. Entonces vean las características. Todo aquel que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. Quiere decir algo tan sencillo. Si todavía no produce mi corazón ese amor, aún no conozco a Dios. Aún no tengo la revelación completa del carácter y quién es Dios. Aún tengo necesidad de exponerme ante Él en las Escrituras.
Recuerden que dice que las escrituras es como un espejo. Ahora, una vez que es revelada mi condición, aquí es la obediencia para cambiar, porque puedo ser yo enseñada, pero si no cambio, si no quito eso, es como si no hubiera recibido absolutamente nada. Ahora, algo importante que yo he aprendido es que Dios te habla. Dios te habla, el otra vez comentaba, no sé si fue a través de un programa, que Dios te habla a través de una vocecita interna que tú sabes, a través de la conciencia, porque Dios nos depositó en cada uno de nosotros la conciencia que nos dicta si está bien o si está mal. Es como una alarma y nosotros podemos apagar esa alarma y decir no, pero la conciencia es como una alarma. Y a través de las circunstancias también lo puede hacer, desde luego a través de su palabra. Él nos habla a través de su palabra. Pero cuando Él nos habla y nosotros obedecemos, ¿qué creen que hace? Nuevamente vuelve a hablar. Y vuelve a hablar, y vuelve a hablar, y vuelve a hablar. Pero cuando Él habla en nuestras vidas y nosotros no obedecemos, Él por un momento guarda silencio. Y yo creo que es normal, ¿no? Si el Espíritu Santo es una persona y el Espíritu Santo nos habla y nos redarguye y nosotros no hacemos caso, por eso es tan importante la obediencia. Una vez que oigamos la voz, obedezcamos a lo que Él nos está mostrando. Es para ponerla por obra. Cualquier revelación, cualquier palabra de vida que nos quite de muerte a vida, que nos lleve de muerte a vida, tenemos que obedecer. Decía, todo aquel que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. El 8, el que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. Esto es una verdad. Yo puedo decir, conozco a Dios, y lo puedo decir, pero aquí dice, y recuerden que la única verdad es la palabra. Aquí dice que el que no ama no lo ha conocido. Entonces, si todavía hay algunas emociones, algunos sentimientos, algo que está produciendo por dentro, aún no conozco a Dios en su totalidad. Sabemos que es un proceso, pero ¿con qué frecuencia yo me voy a acercar a la luz para ser transformada? ¿Con qué frecuencia voy a acercarme para ser cambiado? Eso me puede, ya, si se fijan, no depender, y eso se llama madurez, y eso no depende ni de la edad, ni del tiempo de conocer al Señor. Eso depende de la frecuencia con la que yo me acerque a esa luz. Entonces, por eso una de mis oraciones es, Señor, dame hambre y sed de ti. Que así como mi cuerpo necesita un alimento físico en la mañana o mis emociones necesitan un ambiente agradable o que tengo un día bueno, también mi espíritu necesito de tu palabra, necesito que me hables hoy, necesito buscarte en oración, necesito buscar que tú me enseñes, que me muestres, que me reveles tu palabra. En el versículo 12 dice, nadie ha visto jamás a Dios. Si nos amamos unos a otros, Dios permanece en nosotros y su amor se ha perfeccionado en nosotros. Entonces, si nos amamos unos a otros, vean qué tan importante. De hecho, es uno de los versículos que le pregunta a una persona, no recuerdo si era fariseo o era un israelita que le pregunta,
a uno de los discípulos que le pregunta a Jesús cuál era el más grande mandamiento, y él dice: amarás a Dios sobre todas las cosas y a tu prójimo como a ti mismo. Y este es el segundo mandamiento, ¿no? Si amas a Dios, tienes que amar a tu hermano. Y ahorita estoy precisamente revisando los 10 mandamientos, porque creo que cuando uno cumple los 10 mandamientos o conoce los 10 mandamientos a profundidad, realmente uno conoce a Dios, conoce el carácter de Dios. Y no, desde luego, y conoce uno el amor de Dios. Ahora, volviendo a esto que dice que en Primera Tesalonicenses 4:9 dice: pero acerca del amor fraternal, que aquí decía que ellos, dice, porque vosotros mismos habéis aprendido de Dios que améis unos a otros. Dios ya se los había mostrado, ellos ya estaban aquí. Y dice: y también lo hacéis así con todos los hermanos que están por toda Macedonia. O sea, no solamente sus hermanos, sino sobre todo alrededor de Macedonia. Y dice: pero aquí hay un pero rogamos, hermanos, que abundéis en ello más y más. O sea, sí, ustedes ya no tengo que decirles nada, ya conocen perfectamente. Y no solo, yo no se los he enseñado, el mismo Dios se los ha enseñado, pero no se detengan ahí. Avancen, abunden en ello más y más. Entonces, ¿cuándo tendremos o cuándo podemos detenernos respecto al conocimiento, respecto a la relación de Dios? Nunca, nunca. Cada vez hay más profundidad de conocerlo. Cada vez hay más, algo más, no podría decirles algo, es algo que atrae. Yo no sé cómo dicen, sabe que es aburrida la Biblia o no la entiendo. Cada vez que hay una revelación más, te atrae más. Quieres conocer más, quieres saber más. Y aquí decía, y quisiera regresar solamente para terminar, ¿por qué Dios dijo que Él sería quien nos enseñaría? Dice Isaías 54, 13, 14, Él dijo: y todos tus hijos serán enseñados por Jehová, y se multiplicará la paz de tus hijos. Con justicia serás adornada, estarás lejos de opresión, porque no temerás y de temor, porque no se acercará a ti. Lógicamente, cuando nosotros conocemos la verdad, cuando nosotros conocemos realmente quién es este Dios tan grande, tan poderoso, todas estas cosas vienen por consecuencia. Y dice en Juan 6:45, escrito está en los profetas, refiriéndose a Isaías 54 que acabo de leer, y serán todos enseñados por Dios. Ya no como en el tiempo de Moisés, que él era un intermediario. Ya no. Ahora vivimos en el tiempo de Cristo, cuando vino y a través de esa sangre nos llevó a ese lugar tan santo, el lugar más santo del universo, y podemos estar y que Él mismo nos enseñe. En Isaías 2:3 dice: y vendrán muchos pueblos y dirán: venid y subamos al monte de Jehová, a la casa del Dios de Jacob, y nos enseñará sus caminos y caminaremos por sus sendas, porque de Sión saldrá la ley y de Jerusalén la palabra de Jehová. Esto ya aplica. Esto que se escribió en Isaías 2:3, estamos ya, esta promesa ya se está cumpliendo en nuestros días. Dice que nos enseñará sus caminos y caminaremos por sus sendas.
En Jeremías 31:33 dice, pero este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice Jehová. Daré mi ley en su mente y la escribiré en su corazón, y yo seré a ellos por Dios y ellos serán por pueblo. Les repito, la enseñanza directamente de Dios para nosotros, directamente. Él nos enseña. Este Dios, así como le enseñó a Moisés, así como le trajo la revelación de los 10 mandamientos, cada una de su escritura, Él quiere revelarnos a cada uno. En Hebreos 10:16 dice, este es el pacto que haré con ellos después de aquellos días, dice el Señor, pondré mis leyes en sus corazones y en sus mentes las escribiré. Nuevamente, Hebreos es del nuevo pacto y Jeremías es del antiguo pacto. Y aquí decía que Él iba a poner su ley en nuestra mente y la escribiría en nuestro corazón. Y cuando nos dio vida, nos dio acceso a colocar esto en nuestro corazón. Ahora podemos entenderla. Ahora podemos comprenderla. En Jeremías 31:34 dice, y no enseñarán más ninguno a su prójimo, ni ninguno a su hermano, diciendo, conoce a Jehová, porque todos me conocerán desde el más pequeño de ellos hasta el más grande, dice Jehová, porque perdonaré la maldad de ellos y no me acordaré más de su pasado. Y esto ya lo hizo con la cruz de Cristo. Esto ya lo hizo. Y dice aquí, dice que no, y no enseñará más ninguno a su prójimo, ni ninguno a su hermano, diciendo, conoce Jehová, porque que todos me conocerán, desde el más pequeño de ellos hasta el más grande. Todos somos todos. Entonces agradecemos por aquellos hombres que tienen Dios les ha dado esa autoridad espiritual y también agradecemos a todos esos hermanos comprometidos con la palabra de Dios. Pero realmente es para todos, la invitación es para todos. Si se fijan, es para todos. Y en Hebreos 10:17 termino con esto, dice y añade, y nunca más me acordaré de sus pecados y de sus transgresiones. Nunca más lo hizo. La separación que teníamos con Dios por el pecado que vivía en nosotros, la cruz lo redimió. La cruz pagó. Por eso en la escritura dice que vencemos a Satanás cuando testificamos lo que la sangre del Cordero ha hecho por nosotros. Y algo que hizo por nosotros nos redimió, nos compró, pagó el precio de la esclavitud que el pecado, en el que el pecado nos tenía. Fue un precio muy alto. Por eso cuando nosotros enseñamos la cruz, enseñémosla completa, ¿sí? Con amor, porque por amor fue Jesús a esa cruz, pero también el pago fue a un precio muy alto, no fue barato, no fue barato. Por eso dice que ya no hay nada más que se pueda hacer para aquellos que no quieran buscar esta salvación o no reciban esta salvación. Ya no hay más que hacer. Decía que esta sangre nos redime, esta sangre nos santifica, nos da la santidad de Dios, nos hace santos, nos justifica, nos hace justos, no porque seamos nosotros justos, sino coloca la justicia de Dios en nosotros, la justicia de Cristo en nosotros. Dios nos ve justos a través de esa sangre. Esa sangre nos da vida eterna. Esa sangre que resucitó a Jesús de los muertos es la misma sangre que nos da esa vida eterna.
Esa sangre es la que sigue intercediendo por nosotros. Cuando nosotros pecamos, esa sangre sigue hablando en los cielos. Esa sangre colocada en nuestras vidas sigue hablándole al Padre. Y esta misma sangre es la que nos ha permitido y nos permite entrar al lugar más santo del universo y poder ser enseñados y poder hablar a este Dios tan grande y maravilloso. Muchísimas gracias, que Dios les bendiga y que pongan en práctica esto, que pongan en práctica, eso es lo importante. Cuando recibimos algo de Dios, que lo pongamos en práctica. Dios les bendiga y si Dios quiere, nos vemos en 15 días. Muchísimas gracias.